Porque día yo también, ¿Llegó ah, Cénico? no, lo que pensaba que podía hacer era iniciar de nuevo la sesión porque yo creo que llevamos como 20 minutos. Pero a modo de introducción podría No, funcionar. no, ya, eso, después se pega. Sí, bueno, estamos con Gabriela Méndez. Hablamos con ella en el blog anterior sobre este proyecto Una Línea, pero ahora nos quedó un poquito al debe su otro proyecto, que era el proyecto en el cual yo anteriormente quería conversar con ella, que me parece muy interesante, que es Vanos Angelinos. Hola Gaby. Hola, hola José, hola Nico. Gaby, ¿y de dónde surge esta idea de ir registrando elementos interesantes de la arquitectura en Los Ángeles y ir registrándolo, haciendo una página y que pasen cosas y mostrar y develar un poquito esto que para el que no anda con la vista activa en el espacio público generalmente pasa desapercibido? Em, el origen es como un poco, nació como algo espontáneo, pero esas observaciones de ciertos rincones, ciertos lugares, un poco se lo debo a mi formación, que es de arquitecta, estudié arquitectura. Entonces, parte del proceso pedagógico es que te enseñan a observar y ciertos detalles y, y el registro fotográfico es como una herramienta súper importante cuando uno hace un proyecto, cuando analiza. Entonces, ya de cuando uno empieza a estudiar arquitectura, como que tienes eso ya un poco asociado, que te vuelves como un fotógrafo de momentos, de rincones, etcétera. Em, Yo tenía algunas fotografías del año 2010, que fue el año del terremoto, acá en el sur. Em, Ese fue como uno de mis puntos de inicio cuando empecé a hacer como pequeños clics que, eh, mira, por ejemplo, la primera foto. Esa fue más o menos de ahí del 2010, 2011, cuando la ciudad que tú conoces queda gran parte en el suelo, y lo único que permaneció en pie eran los marcos de las puertas y las ventanas. Entonces, esta foto fue tomada con una cámara, no me acuerdo si era de las primeras digitales que habían, em, y quedó ahí como dentro de las fotos de las miles de fotos que yo iba registrando, iba Y guardando. esto no es un photoshopeo, así quedó. Sí, así quedó. Mm. Sí, quedó el muro cortado como a la altura del zócalo, que el zócalo es como una especie de sobrecimiento que llega, no sé, como unos 50 centímetros, como donde empiezan las ventanas. Y todo el demás muro hacia arriba se cayó. Y entonces quedó el zócalo que afirmó los marcos de las puertas y las ventanas, en ese caso. Y en muchos otros casos, po, porque acá por lo general las construcciones eran de tierra cocida y tierra cruda, o sea, Ujú. ladrillo y adobe. Bueno, y así partió este registro, como te decía, que lo fui dejando guardado. Después yo me fui unos años al norte, etcétera. Tuve como 6 años allá y como contaba un poco en el capítulo anterior, cuando vuelvo, como que las calles que yo conocí toda la vida, porque yo soy angelina de toda la vida,
todo me parecía así como maravilloso. Por ejemplo, estas fueron las primeras fotos que empecé a tomar en mi retorno a Los Ángeles, que fue el año 2020, el año de la pandemia. Y veo, mira, vuelvo un poquito a la anterior. Si te fijas, una de las cosas que me llamó la atención es cómo la humedad sube desde el suelo y está ahí marcado como ese musgo eterno. Claro. ¿Cachai? Y se nota así como esta es una fachada sur, como que nunca le da el sol en todo el año. Entonces como que tú ves que hay, no sé, como que hay humo, porque acá todo el invierno es estufa leña, entonces se ve un poco ese material que está tiznado. Entonces me llamaba la atención ese contraste entre lo seco del desierto de Atacama, que tú encuentras construcciones que son, no sé, de poco menos la guerra del Pacífico, versus acá en Los Ángeles, que además, bueno, que tienes el tema climático, que el material se va desgastando por el agua, que se va pudriendo, etcétera, pero además que hemos pasado varios terremotos, entonces ya prácticamente no queda nada. Entonces, el ejercicio que yo hacía era como iba por la calle, me iba para la pega y decía, uy, este rinconcito, qué bonito, qué mágico, no sé. Le voy a tomar una foto porque estoy segura que en cualquier minuto esta cuestión la botan, se cae con otro terremoto, qué sé yo. Y así partió como un registro propio que yo iba subiendo a mi Instagram como historias. Y como que le hacía como un breve comentario y ahí como que mucha gente me decía, oh, no te puedo creer que eso existe, ¿en qué parte de Los Ángeles está? Y es como, paso todos los días por ahí y no me he dado cuenta. Ahí partí un poquito y luego un día dije, oye, ¿sabes qué? Voy a hacer un Instagram como abierto, público, para que más gente lo vea, pues. Y ahí nació Manos Angelinos. Justo te iba a preguntar cuál era el sentido o la motivación o el propósito de empezar a registrar las cosas, porque al parecer este Instagram comenzó hace poco más de 2 años, o sea, poco más de un año, pero tenía ahí este registro antes. ¿Nació con otro propósito o era de verdad eran las historias nomás? Y tanteando, ir comunicando. ¿Cuál es tu experiencia con las redes sociales en ese sentido? O ¿Empezaste a sea, probar? claro, o sea, más que nada fue primero compartir estas fotos que eran como instantáneas de lugares que yo sentía tan frágiles y que en cualquier momento podían desaparecer. Y a la vez bueno, las primeras fotos como que era eso, así como, oh, qué bonita esta casa, pero después ya como voy publicando y las veía una y mil veces y las analizaba, después decía, oye, pero esto corresponde a tal estilo, me tinca que debe ser de tal época, y después me empecé a hacer como un mapa mental de ciertos lugares que uno como que cacha que corresponden a cierto periodo y después te empieza a hacer sentido, ah, esta era una población obrera que ah, ya, y después empecé a averiguar igual, no sé, como en diarios antiguos, pero por el puro gusto porque me gusta la historia. Em, y como que me empecé a hacer mi propio mapa y dije, ya, voy a empezar a contar igual esto un poquito de como acercar la arquitectura igual a la gente, porque siento que esta carrera, esta profesión igual es como un poco desconocida para el común de la gente, porque ven como el arquitecto, alguien que hace maqueta y hace algo bonito, pero no cachan que al final tú todos los días estás en ese contexto y como que quería explicar un poquito, contar eh, dónde estamos parados, o sea, por qué se construyó de esta forma, por qué hicieron esta población, a qué momento histórico pertenece, y ahí lo fui enlazando. La, Una suerte la primera de... foto, ¿ah? No, Porque la digo que... primera foto me recordaba Dale. en nosotros cuando estudiábamos arte, en volumen, en primer año. Uno de los trabajos finales era hacer una intervención en el espacio público. Y la puerta parada en la nada se repetía todos los años. Todos los Pero años ¿quién hacía había ese un grupo. ejercicio? No era Pati, po, ¿o Sí, por la sí? patio del canto. Era Pati el canto. Y a Sí, mí no me tocó hacer esa cuestión, ¿o sí? ¿No no nos sé. tocó? No sé, pero yo me acuerdo cuando yo estaba, hubo un grupo, o sea, el primer año que yo estuve, hubo un grupo que también, una puerta parada. Y de repente veía en la época de exámenes una puerta parada en la nada. Y esta La cosa puerta que no media iba a nada. surrealista, ¿cierto?
Pero mi pregunta también tiene que ver con vanos son los espacios arquitectónicos vacíos. Mm. El origen es por la pandemia, es porque son construcciones que ya estaban deshabitadas, viene desde atrás, se rastrea desde el terremoto. ¿Por qué? ¿Cuál es el interés? O sea, al final está el interés por los espacios y no por la gente, ¿cierto? Y que al mismo tiempo se da justo en la pandemia que no hay gente, no hay personas en la calle. Entonces, los espacios aparecen aún más deshabitados o más vacíos, ¿cierto? Claro, o sea, el nombre no nació por eso, no lo analicé tanto. Ya. Lo que sí, tú tienes razón, que a mí se me dio más la instancia de poder recorrer la ciudad tranquila, porque yo en ese momento estaba en una pega que era como de primera necesidad, entonces con cuarentenas, con cordones sanitarios, con todo, yo tenía que ir a la calle y como que tenía la ciudad para mí, ¿cachai? Eso sí se dio, entonces yo siento que el contexto pandemia, cuarentena, como que me sirvió para poder observar con mayor detención, no andaban ni micro circulando, nada. Entonces, como que estaba como un paisaje casi que como el fondo de un teatro, no sé, como una escenografía, así lo sentí. Ya, pero el nombre no fue por ahí, sino que el nombre fue porque yo tenía principalmente fotografías de puertas y ventanas. Y igual, si uno busca en Instagram, en Facebook, qué sé yo, hay mucha gente que fotografía lo mismo, porque son llamativas, pero todos le ponen puertas, no sé, hay una que se llama la puerta chilena, no sé, las ventanas de Instagram, qué sé yo. Y en realidad yo podría haberle puesto la puerta angelina, no sé, pero no me quise como encasillar solo en la puerta, solo en la ventana. Dije, cualquier abertura, cuando tenemos estas fachadas continuas, cualquier rinconcito que se arme, que me llame la atención, lo voy a fotografiar. Y bueno, después de puerta a ventana de detallito, después ya pasé como a ver el edificio completo, analizarlo completo, a analizar conjuntos habitacionales. Entonces, ahí como que ha ido escalando. Pero el nombre partió por eso, por la observación de esos rinconcitos. Ese tipo de vano, que en realidad también en este caso podría delatar las estructuras más fuertes, ¿cierto? Como en el caso Claro, de los terremotos, te dicen ponte debajo lo que del queda, vano, de la estructura, de la cadena. del marco de la Es puerta, como lo claro. único, lo más resistente y al final lo que estructura la arquitectura, o sea, el del edificio, digo. Claro, y lo otro es que en muchas ocasiones la gente va a remodelar, mira, esas son súper interesantes, que son bien Esa Son puerta, angostas. bueno, es buenas muy estas, brutal. mírala. Hay que ser delgado para Sí. entrar ahí. Estoy desde ahí, claro. Claro. Lo que te iba a decir es que muchas veces la gente va amononando sus casas a lo largo de las décadas y no sé, pues le ponen revestimiento nuevo, le cambia la ventana por la ventana de aluminio, qué sé yo, pero la puerta siempre se mantiene, ¿cachai? Entonces como que eso es lo inamovible de la casa, a lo mejor de repente le ponen una pinturita, pero se mantiene casi original. El caso, Bueno, por alguna razón a mí, Gaby, porque yo te sigo de los inicios de Vano Angelino. Mira, acá la fama de Gabriel. ¿En qué fue esta publicación de qué fue? de una revista que dejó de existir hace un tiempo, que se Pucha. llamaba Vía Los Ángeles. Ah, ya, de Los Ángeles. Sí, sí, es de acá de Los Ángeles, como que ponía en valor algunas cosas de la provincia. Bueno, lo que iba a decir yo que por alguna razón, no sé por qué, bueno, igual puede ser por una cuestión afectiva o porque uno relaciona efectivamente todas las cosas. O tú partiste con vanos angelinos, por alguna razón, bueno, es que nosotros, yo contigo nos conocimos en un taller de estilos de sistemas constructivos en barro, acá en Atacama, donde nos enseñaron los tres tipos distintos de construcciones en barro que había acá en la región, que era el tapial, el adobe y la quincha. Ujú. Entonces, después de ese taller, a mí me encantó porque se me activó en cierta forma la visión y ando viendo las casas de Copiapó, de Atacama, las puertas, etcétera. De hecho, saco fotos. De hecho, ahora estoy en un proyecto, un mini proyecto, un taller que estamos haciendo unas pequeñas maquetas de. Es bien abierto, pero es como hacer una suerte de pared
inspirada en algún sistema constructivo en barro acá en Atacama, y después de esa pared, esto ya es como un guiño a Nico, hacer unos murales chiquititos sobre esas pequeñas, ¿cómo se llama? Panderetas hechas a partir de mini adobes o de mini quinche y todo eso. Entonces, a mí con ese taller se me activó, en cierta forma, el observar los lugares, las habitaciones, las construcciones donde vive la gente, y su sistema constructivo y todo eso. Y cuando tú partiste con esto, como que no sé por qué lo relacioné con Copiapó, no sé, como que siento que de alguna forma Copiapó estaba en este proyecto y que también tiene que ver tal vez también con una comparación entre cómo se construye acá en Copiapó a cómo se construye allá en Los Ángeles, cuando tú ya Sí. te saliste de este infierno, digo, no, ya saliste de esta región y te fuiste a Los Ángeles, po. Sí, sí, tienes razón. Sí, yo siento como que mis observaciones de este tipo de cosas las comencé en Copiapó. De hecho, la mayor cantidad de fotografías y, bueno, como yo les decía, yo tenía fotos del terremoto acá en Los Ángeles, pero quizás como estaba ya tan inserta acá, estaba un poco que no me llamaban la atención las cosas, pero en Copiapó como que se me activó el chip de turista y empecé a conocer estas construcciones que eran de la época del ferrocarril, etcétera. Y de hecho empecé a hacer como mis primeros apuntes de dibujo también, de registro en dibujos de estas puertas, que después las pasé a bordado. Después en La Serena estuve en la época de la pandemia, en gran parte del 2020, y también hice este ejercicio como ir al barrio inglés o a las casas como del casco histórico de La Serena, también hacerlo como abordado, y después ya que me trasladé al sur, como que comencé, como que seguí en la misma línea, digamos. Así que Acá tienes está razón, entrando a interiores, veo. Y una cosa es como pensar en la forma en que se construye en Copiapó, en Los Ángeles. ¿Ustedes creen, yo no lo sé, ustedes creen que se sigue construyendo así? Porque acá en Santiago probablemente también hubo sistemas constructivos con adobe, pero ya definitivamente abandonamos esas cosas, no, no están en valor, a lo más como restauración y es un movimiento que es como juega con los New Age, ¿cierto? Como un poco hip hop. Allá se siguen haciendo estructuras en cada uno de sus territorios con las técnicas antiguas, bueno, ahorita esta cosa moderna, o cómo llega, o lo otro, que es la misma pregunta, ¿cómo llega lo moderno a, a Copiapó o a Los Ángeles? ¿Puedo contestar copia pollo primero? Espero, pues, bueno. No, no, es que me voy a contestar la Gaby primero en Los Ángeles, pero yo quiero hablar en Copiapó. No, pues se está estandarizando en todos lados los sistemas constructivos, po. Lo que pasa acá en Copiapó, que es interesante, pero es siempre elitista. Hay un boom o hubo un boom de construcción bioecológica, pero siempre clase media acomodada para arriba. Siempre tiene que ver con cierto estatus, una persona que construye, digo, que compra un terreno y que tiene el tiempo como para, no sé, porque igual es demoroso la construcción en barro. Entonces, yo he visto que las casas de clase media para arriba tienen barro y techo totora. Pasa mucho en la Lita acá Copiapina que construyen en base a eso. Igual es paradójico porque, por ejemplo, donde yo vivía antes, la ñora que me arrendaba la casa tenía todo construido en quincha quincha y adobe, que es un territorio maravilloso, que era un espacio, porque esta señora tiene un talento natural, se llama Mirta Coleman, ella creció en el campo, su papá era agricultor, y después, bueno, la vida lo llevó a distintos caminos del arte, etcétera, y desarrolló una estética súper natural, no empalagosa, que ella hizo la planificación de su hogar. Entonces está todo tan bien dispuesto que hay una armonía tan rara que viene del puro talento, porque la señora nunca estudió arquitectura ni nada por el estilo. Y ella tenía estas construcciones en barro y todo eso.
Y no sé por qué estaba hablando de eso, estaba hablando de que la gente con plata tiene construcciones en barro acá en Copiapó y la pobre no, pues la pobre como que siempre recurre a los subsidios, las casas pareadas y construcciones ya más estandarizadas porque se utilizan de norte a sur. Ni Mm, siquiera con buena aislación, o sea, no. Igual, en todo caso, yo me refería a como lo que uno puede rastrear en el tiempo, de cómo fue históricamente lo que fue llegando en esta manera. Sabemos que en Copiapó tal vez había mucho dinero en algún momento, en Los Ángeles tal vez, porque estas estructuras modernas son hitos, ¿no es cierto? Como que alguien llegó con esa idea. Lo mismo que ahora llega mm, un hippie a construir un biodomo, ¿cierto? sí. Y bueno, continuando con lo que decía el José de que se pensaba como que la tierra era de los pobres, yo me acuerdo, pero perfecto, cuando estábamos haciendo el taller de sistemas constructivos patrimoniales, había una compañera que contó que, o sea, como que este taller le abrió los ojos porque ella se acordaba que la casa de su abuelo era de adobe. Y después no sé qué pasó, pero como que le empezaron o a hacer ampliaciones o a mejorar y no, botaron la casa de adobe y construyeron otra, no sé qué material, de bloque de cemento puede haber sido, que es lo que mayor se ocupa ya en Copiapó, porque lo sentían que era como casa de pobre. Entonces ahora ella que estaba aprendiendo todas las bondades no podía creer que en su casa hubieran botado la casa de adobe. Ah, ya me Entonces, acuerdo para dónde iba mi punto, disculpen. Tenía que ver con que yo vivía con esta señora y teníamos unos vecinos Opus Dei con mucha plata, estos Opus Dei que llevaban, ¿cómo se llama? A unos flights igual, pues, igual vivir al lado de Cuico es como vivir con flights, gente sin urbanidad, te metían ruido hasta las 6 de la mañana con el reggaetón a todo chancho, igual que en cualquier pueblo. Bueno, y estos tipos tenían una casa también construida con tierra y con palos de alerce, las maderas más lujosas del mundo. Pero paradójicamente, el banco no les consideraba esa construcción en barro como para una hipoteca o algo por el estilo. O sea, como que no tiene un valor estándar ese tipo de construcción. Entonces ese es un pero, que como que la mm, gente rica en Copiapó, con un pequeño grado de cultura, porque los tipos compraron la casa, ni siquiera la construyeron ellos, construyen en barro, pero el banco los castiga y no les entrega, o sea, no valida esa casa construida con barro, tiene que ser otro tipo de material. mm. Y también las aseguradoras, no te Sí, eso mismo Claro, aseguran estaba lo que diciendo, por lo es seguro. adobe ni nada de eso, porque como que van a salir perdiendo si tienen el concepto de que el barro no es antisísmico. y todo lo contrario, po. Si la quincha es el sistema constructivo que desarrollaron los pueblos precolombinos acá, y acá siempre ha sido sísmico. Y eso nos explicaban en el taller de barro cuando estábamos con la Gaby, que gran error hubo por ignorancia de que cuando pasaban los terremotos se tirizaba la pared. Pero en quincha lo que importa es la estructura de madera. Y el barro se mueve y se puede trizar, después uno le coloca una capa nomás y Sí, se sí, mejoró. La cosméticamente, estructura sigue bien, se ve así catastrófico, pues, como una rajadura claro. del suelo al techo, pero la estructura está impecable. Claro, el problema son con los adobes, pero no, generalmente acá en la región hay más quincha que adobe, en la región de Atacama por lo menos. Porque el Eh, adobe llegó obviamente de Europa. Pensemos que adobe es una palabra árabe. Entonces, por lo mismo, el adobe tenía que ver con otro tipo de territorio, con otro tipo de movimiento de tierra, se puede decir, pero acá en América no, por la quincha había distintos tipos de quincha, distintos tipos de trama de quincha. No, acá la quincha la lleva, pues, insisto, y el palo, pues, palo y con el movimiento sísmico se mueven los palitos y da lo mismo que se mueva la tierra y que se trice, pues al final los palos son los que le dan la estructura al hay, lugar. hay proyectos, no sé qué tan avanzados están, pero hay edificios hasta de 7 pisos de solo madera, Sí, como que están experimentando con esta idea de los biomateriales en el sentido amplio de la palabra. Eh, claro. Pero ya está como más industrializado, sí, pues. sí, o sea, porque de hecho le llaman biomateriales porque son como aglomerados, son cosas que provienen de la madera, pero no necesariamente de una madera noble o algo así. Creo que perdimos un poco el rumbo.
No, es que estábamos hablando de eso, estábamos hablando acerca de cómo se construye hoy en día en Copiapó, Ah, sí, cómo se eso, construye y hoy en en día Los en Los Ángeles. Ángeles, y que en eso quedamos, que no iba a hablar acá de Claro. qué está pasando con la construcción en Los Ángeles. Uno en Los Ángeles antiguamente eh, eran como construcciones de palo nomás, porque como les contaba la vez anterior, esto era como una especie de fortín militar que estaba acá en justo la frontera, porque nosotros estamos a kilómetros del río Biobío, y poco menos que acá terminaba Chile. Entonces después comenzaba la Araucanía y era siempre un territorio en pugna. La frontera. Estábamos, sí, la frontera, pues acá era Mm, la frontera. Y por lo mismo, siempre era como todo muy pasajero, no partió como un asentamiento, como una urbe, sino que después, como que el Fortín después fue llegando, no sé, gente a generar comercio, y algunas personas que empezaron a vivir de la tierra, pero siempre estaban desprotegidos porque además de los indígenas, de los conflictos que habían entre españoles e indígenas, que se andaban cruzando batallas aquí entre medio, pasaban entre medio de los campos y reclutaban gente y les quitaban la comida, qué sé yo. Además de eso, después está la época de los cuatreros, y entonces siempre fue como tierra de nadie. Y entonces partió como la madera. ¿Ya? Y después de a poquito ya como que se fue generando un territorio más seguro y empezó a establecerse ya gente de comercio, después llegaron migrantes, qué sé yo, ¿Los los haitianos? turcos. Ah, no, ¿Los estoy hablando de haitianos? la época de los comerciantes de 1800, qué sé yo. Después también acá estuvieron, fue como el asentamiento más al norte que hubo en el tema de la ley de migración selectiva, cuando llegaron los alemanes, que por lo general estaban entre la Araucanía y la región de Ya. los ríos, pero acá también en Los Ángeles hubo una colonia que era del Imperio Germano, o germánico, no sé. Entonces venían de Suiza, de Austria, Alemania. También se mezclaron como esa materialidad que ellos también ya venían trabajando la madera, pero ya como más perfeccionada, ¿cachai? Trajeron tecnología de los molinos para hacer funcionar, para hacer productivos los campos. Em, bueno, y después acá en la ciudad se construía con adobe, y los que ya eran más pudientes con ladrillo, que era tierra cocida. Ya. Y de eso habían muchas construcciones como de hasta 2, 3 pisos. La otra condicionante que hay acá en Los Ángeles, que es muy húmedo, estamos rodeados, pero de millones de canales, de ríos, de todo. De hecho, aquí se llamaba antes la isla de la Laja, porque estamos rodeados por 7 ríos, más los otros canalitos que les decía. Entonces, acá era así como un pantano la mayor parte del tiempo, de aguas estancadas también. Y salir de Los Ángeles era súper complejo porque, eh, imagínate, con lluvia, no existía la ruta 5, no había llegado el ferrocarril. Tú para salir de acá tenías que tomar una embarcación en los barqueros que te llevaban de un punto a otro. Más encima estaba esto todavía un poco del Far West chileno que teníamos acá en la frontera, ¿cachai? Entonces era como una tierra así que nadie quería irse. Yo creo que por eso mandaron a los colonos para acá, para que hubiera gente viviendo. Y ya a finales del 1800 llegó el ferrocarril acá y generó una conexión con el resto de la ciudad. Ya era más fácil eh, conectarse con el resto del país, con Concepción, que era como una de las primeras ciudades de Chile, que estamos súper cerca, pero estábamos súper desconectados. Eh, y ahí ya vino como un crecimiento de la ciudad, ya empezó a ser una ciudad en esa época. Y luego viene el terremoto del año 39 que bota gran parte de la ciudad, y ahí es cuando comienzan estas construcciones como la que tú estás mostrando, que ahora ya es como un edificio, no sé, moderno, y tú dices, ¿por qué está aquí? Por eso, porque se cayeron las otras cosas que habían, y como ya plan de país fue reconstruir con estas ideas de arquitectura que venían, no sé, de Alemania,
que se estaban generando ahí al movimiento moderno, que tenían materiales nuevos, que era el hormigón, que estaba recién salido del horno, que era un material nuevo, antisísmico, entonces ya calzaba perfecto y ya ha soportado varios terremotos. Muchas de las construcciones que, mm, eh, que vemos acá en Los Ángeles son de esa época que permanecen. Acá como que no hay tanto patrimonio del 1800 como perdón, como en Copiapó, como decía, como tipo Guerra del Pacífico, Ujú. que allá hasta el cementerio hay cosas de la Guerra del Pacífico. Acá como que el patrimonio es del siglo XX. Y mira, ponte tú, vuelve la que está atrás. De repente recorriendo la calle te das cuenta que están estas construcciones del 1909. Esta casa pertenece a una cuadra que tiene casas muy similares, y esta era como la calle comercio, la calle de acceso, porque en la cuadra siguiente estaba la estación de trenes. Entonces, como que imagínate la vida que tiene que haber tenido, y acá estaba lleno de hospedaje, restaurante y cosas así. El otro día estaba leyendo, es un paréntesis pequeño, pero estaba leyendo una pequeña nota en un diario sobre una historia justamente después del terremoto del 39. Le Corbusier andaba por Sudamérica y Le Corbusier propuso planificar y reconstruir Los Ángeles, Chillán y no me acuerdo si Conce o alguna otra ciudad, Mm. a cambio de que le comisionaran reconstruir o reorganizar Santiago. Y los arquitectos chilenos se unieron para que no entrara a Chile, Sí. básicamente, para que el weón no viniera. Entonces, por eso es Una que... cosa muy de ego, ¿ah? Ah, Una cosa muy de ego, porque se perdieron la tremenda oportunidad, pues. justamente, o sea, podríamos haber tenido Le Corbusier reconstruyendo las Mm. ciudades del sur y además reestructurando Santiago, pero bueno, Pero de parte de la Diego de Le historia. Corbusier estamos hablando, ¿no es cierto? ¿Cómo? De Diego de Le Corbusier. No, no, de los No, de los chilenos chilenos, no lo po. dejaron entrar a Nah, Chile. pero que no querían. Ya, partimos. Ya, pues. Ya, pues, ¿en serio que ego de los arquitectos porque no quería que el tipo armara medio Chile nuevamente? No, Mucho, se está entiende bien que las ciudades del hay un sur. temor. Hay un temor refundacional y probablemente podríamos ahora estar criticando que hubo un puro tipo que no ideó todo el país o las grandes ciudades, sino que pasó, esa es la anécdota. Ujú. Estuvo a punto de reconstruir, de estar a cargo de reconstruir las ciudades perdidas del terremoto y después hacerse cargo del plano urbanístico de Santiago. Pero el plano urbanístico de Santiago, el plano de Damero es perfecto. ¿Qué hay que cambiar ahí? ¿Cómo es Los Ángeles? ¿Cómo está construida urbanísticamente? Porque el problema no es las calles, esto no es un problema, el urbanismo no es solo calles, sino la disposición de los distintos edificios públicos, la construcción de lo público, Mm. las plazas, los parques, las vías de comunicación. Si las calles están, eso puede seguir siendo damero o ortogonal, como en Rancagua. ¿Cómo es Los Ángeles? ¿Cómo está construido? ¿Cómo se estructura? Mira, de partida Los Ángeles lo cruzan, a ver, ¿cuántos son? Dos esteros, más o menos importantes. Entonces eso como que corta un poco la trama. Pero bueno, y además, cada vez que te acercas, no, perdón, tres esteros, tres. Cada vez que te acercas a esos esteros, como que la topografía baja. Entonces como que igual tenemos hartas lomitas. Y cuando vas llegando a los ríos, ahí se genera como un valle. Em, la cuadra fundacional donde estaba la fortificación y donde está la plaza de armas ahora, eso está como en una de las cotas más altas de la ciudad. Em, y bueno, ahí lo que era lo más importante era como el regimiento que estaba ahí, que era como anexo al fuerte, qué sé yo. Y luego hicieron una iglesia que también se terremoteó y después se cambió de lugar a en otra cuadra. Bueno, pero está como lo típico conformado, que está los edificios públicos, la municipalidad. em, y originalmente era como bien pequeñita, unas cuadras, no sé, yo diría
desde la misma Plaza de Armas habían unas 3 cuadras hacia el norte, 3 cuadras en todos los sentidos, digamos. Y luego, bueno, en la misma época del terremoto, ¿sí? Del 39, ya se estaba ideando como un bandejón, como tipo la Alameda, que tiene el centro áreas verdes, como que se empezó a generar los pensamientos urbanísticos de la ciudad, así como ya somos ciudad, ¿hacia dónde vamos? Y se hicieron estos bandejones, em, pero se quedaron como esbozados nomás, y no, la ciudad no crecía, porque más allá era como potrero. Luego de este terremoto ya empezaron a hacer estos edificios, como el de la escalera que mostraba hace un rato, que ese era el cuerpo de bombero, otro edificio público, el seguro obrero, qué sé yo. Y ahí ya como que se empezó a configurar espacialmente ese bandejón, y a pensarlo como un pulmón verde, que yo creo que en esta época la gente no sentía tanto que necesitaba un pulmón verde porque vivías en el campo, vivías rodeado de naturaleza, entonces, y más aún que ese era como el límite de la ciudad. Y luego como que como con el terremoto y se empezó a impulsar más esa zona y empezó a crecer, que se empezó a denominar el Pueblo Nuevo, y ahí se conformó el Liceo de Alemán y otras construcciones, qué sé yo. En general la ciudad, como te decía, no fue tan planificada como por ejemplo es Chillán, que estamos muy cerquita de ellos, o Concepción, sino que siempre ha ido como creciendo a medida que va viendo cómo le va, digamos, porque yo creo que nunca pensaron que Los Ángeles se iba a convertir en ciudad primero como este polo militar, luego ya que se empezó a poblar y se industrializó con el ferrocarril, y luego ya en el siglo XX con el auge de la ganadería, las grandes fundos, luego vino el tema forestal, que acá yo creo que somos como la zona forestal por excelencia del país, entonces mucha inyección de capital, mucho profesional viniendo a trabajar ahí, empezó a poblarse, luego llegó la llanza como en los años 60, y allá también se generó como otro polo, como tipo ciudad minera, que tienen su propia tipología, que tenían su gimnasio, es como un mundo aparte eso. Y así, bueno, después CMPC, como que hemos ido creciendo y hoy en día la ciudad es como un polo de servicio, estamos rodeados de harta pueblitos, que la gente vive en esos pueblitos, pero vienen a trabajar acá en Los Ángeles, vienen a estudiar acá en Los Ángeles. Entonces, igual es como un fenómeno ahí. Cuando era la pandemia, Los Ángeles era una de las ciudades que tenía mayor cantidad de contagios, no se explicaban por qué. Y hicieron un cordón sanitario que nos duró mucho tiempo, muchos meses, y en los cordones sanitarios uno se daba cuenta que de los pueblos venía mucha gente y venía con esos salvoconductos porque venía a estudiar, porque venía a trabajar, entonces había un flujo, nunca estuvo la ciudad así como encerrada realmente. Como Copiapó. Oye, Gaby, ¿no te has dado cuenta de esa relación extraña? Porque de cierta forma Copiapó también fue límite. Claro. Tú sabes que Copiapó es el segundo lugar donde hubo más bajas de españoles por resistencia indígena. O sea, también fue en cierta medida un límite, po. Piensa que Copiapó es la puerta al desierto de Atacama y el Claro. punto Y de también llegada era del la desierto de Atacama ciudad también. más grande antes de que se terminara el país, pues. Claro. Y después te fuiste o volviste a Los Ángeles, donde también estaba ahí el. Bueno, ahí fue donde murieron gran parte, o sea, era el límite, era esta avanzada militar. También ahí le dan como caja a los españoles por cantidad a los indígenas. Nunca había hecho esa analogía, pero tiene razón, y también se potenció por el tema del ferrocarril, bueno, la Claro, mayoría de las sí. ciudades se potenció por el Ahí. Bueno, igual tu hijo es medio mitad copiapino, po. Sí, po. Sí, igual es divertido eso, porque como que Mm, por alguna razón nuestra historia
no son azarosos, pues tuviste un buen tiempo acá, tuviste un hijo acá en Copiapó y el Copiapó, insisto, también fue como ese límite Mm, entre Chile y otra cosa, que no era Chile, claro. pues sí, sabíamos que Chile llegaba hasta Copiapó, para arriba era Perú, Bolivia. Mm, Es divertido que suceda eso. mm. Ah, bueno, tu analogía. Sí, es que yo, igual yo vivo harto acá en Copiapó, como soy afuerino, pienso harto este lugar. Yo siempre hablo acerca bueno, de partida yo a este lugar lo bauticé como el gueto minero. Para mí es un gueto minero este lugar. Eh, pero es súper divertido en varios aspectos. O sea, ya hablando sobre eso, sobre su historia precolombina, este lugar que es como la puerta. Es la puerta donde confluía la gente que venía del altiplano al territorio, la de la costa, y los que se aventuraban a atravesar el despoblado, po. ¿Cuántos eran? Hace poco vi este documental sobre la ruta del Inca, que eran como 13 días o más para recorrer todo el despoblado. Y obviamente antes de recorrer el despoblado, eh, habían ofrendas para envalentonarse y avanzar, darse fuerza para poder cruzar todo el desierto y llegar a este lugar, este punto, esta isla que era Copiapó, donde confluían muchas rutas. Y sí, pues ahora que tú lo dices, yo no me imagino Los Ángeles, pues, no está en mi cabeza Los Ángeles. Ahora recién como que doy cuenta de que es algo que queda entre Chillán y Concepción, ¿no es cierto? Claro, está como entre un triángulo, Chillán, Conce, Temuco. Ya. Estamos en el valle. Y claro, y esa suerte de avanzada militar, porque al final Mm, Copiapó sí, pues, Copiapó es como un gran campamento minero, más que nada, un mm. poquito más desarrollado. Sí, te interesante como nuestras historias Bueno, de van a vida. tener que venir a Los Ángeles En algún para saber momento. en Pero verdad cómo es. es que ¿sabes lo que Mm. tenemos que hacer, Gaby? Tú tienes que hacer una suerte de catastro de árboles nativos que tengan allá. Y a partir de eso tienes que hacer carbonillas de esos árboles nativos. Entonces nosotros del norte vamos a llevarte carbonillas de algarrobos, chañar y otros arbolitos. Y tú nos vas a pasar carbonillas de tu territorio. Y vamos a Mm. compararlo, vamos a ir a dibujar el espacio público. Ustedes acá en Copiapó también van a venir, espacio público. Y pueden surgir cosas. Ya estoy en contacto con Cerlit, que es de, ¿cómo se llama? De Valdivia. Y también, pues yo estoy incentivando la idea de que también haga carbonillas con árboles nativos de allá, pues se puede generar ahí una ruta interesante de la La ruta, carbonilla. la ruta de la carbonilla. La ruta de la carbonilla, sí. Y con Nico en Santiago, ¿qué árbol nativo va? Hay barricadas, tenemos barricadas y El somos Nico va a hacer respetables. las carbonillas de ¿cómo se llama? De De carbón llantas de asado. de llantas Claro, de auto carbonizadas, de barricadas y cosas así. No, parece que también tiene algarrobo allá en la zona centro. ¿Cuáles son los árboles nativos? ¿Zona centro? ¿El espino? bueno, acá hay harto de Santiago, hay hartos que son extranjeros, pues, o sea, está lleno de esas Ujú. weas de hacer carbonillas de plátano oriental. No, Claro. No, no, fuera de broma, es divertido ese proyecto. Apenas yo te tiré la idea, Gaby, hablé al tiro con Cerlit, pues, porque Cerlit tiene una casa allá en Valdivia que la tiene ya como un espacio de residencia. ay, sí, la sigo en Instagram, Sí, porque parece que vi su capítulo, no sé, pero la sigo. ujú. Y, y tiene como ese espacio que se ve muy lindo. Sí, pues, y estamos haciendo cosas parecidas. Mira, yo estoy haciendo estos talleres de carbonillas donde trabajamos todo tipo de cosas, pero yo digo capítulo, la clase, que es como ya el éxito total, es cuando salimos a dibujar árboles y al espacio público y la gente nos ve y pregunta y los resultados son muy bonitos. Y ahí yo lo relaciono un poco con una línea. Y también yo lo relaciono un poco con lo que, pues no sé si lo hicimos porque cuando íbamos a Sketcher acá en Copiapó, ¿qué dibujamos? ¿Árboles o estructuras de arquitectónicas? La, a ver,
la mayoría de las veces era arquitectura, pero en una ocasión fuimos al Pretil, y el Ujú. Pretil es como naturaleza, y eh, una vez fuimos pero tú no fuiste, al cerro, La Cruz, Ya. y ahí era como los cerros. Ujú. Interesante. Mm. Estaba buscando cuáles eran los edificios más grandes de Los Ángeles, pero me sale obviamente los de Estados Unidos. ¿Cuáles son los, cuáles son las estructuras que tú pensáis que son las más importantes de allá de Los Ángeles, las que podrían marcar hitos? Aparte del edificio bombero, que yo creo que debe ser la raja esa weá. Sí, no, ese es como el favorito así por excelencia de mucha gente y también mío. Hay otro que está frente a la plaza que era un internado del Liceo de Hombres, que ese es uno de los más antiguos que tenemos y que ha resistido millones de terremotos, que fue ¿Está acá o no, construido... Gaby? ¿Ah? ¿Está Sí, sí acá? está. Mira, ¿y Más, esa cosa qué es? Con esa lámpara dorada, weón. ¿Cuál? ¿Esto? ¿Qué, qué Abajo. es eso, Gaby? eso es el Club de la Unión. Oh, no, weón. Yo pensé que era un restaurante chino o algo así. Sí, 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 tiene algo así. Sí, es que esa escalera está como mega recargada porque antiguamente ahí hacían los matrimonios y todo. Oye, Pero esto ese me encantó. edificio por fuera Volkswagen. es muy lindo, el Club de la Unión, porque es como Art Deco. Mira, ahí está, ese. ¿Este? Es como las primeras, Mm, tiene como un aire como el Nueva York, así como de ciudad ¿Eh? gótica, ¿cachai? Cuando como que se inspiraban los mayas, como las culturas indígenas. Ese es muy bonito. Pero Mira. según yo no es tan imponente como, por ejemplo, el que les estaba comentando. Ah, bueno, pero a todo esto, este edificio más otro más que hay como al costado de acá de la plaza, mira ese friso, está bueno. que hace alusión como a todos los oficios Ujú. de acá. Ese edificio más otro más, creo que en los años 80 fue, acá la municipalidad impulsó un plan como de abrir como estos edificios que estaban como un poco deteriorados, como que casi que para demolerlos, qué sé yo, abrirlo al espacio público y generaron unos portales. Entonces ellos tuvieron que ceder una franja al espacio público. Y Mira. se genera un espacio de transición súper interesante porque como que tú te metes al edificio y como que lo miras así de ladito y además te genera como una sensación de protección porque acá llueve, no sé, como 8 meses al año. Ya. Entonces ahí cuando pasas por ahí es como, alivio, ya te cobija un ratito, es como un poco cómo se planificó Pucón con esta... eh, veredas cubiertas, como Ya. que en su momento quisieron hacer eso, pero hasta ahí llegó. Gaby, es que necesito hablar de esto. ¿Qué, qué estaba pensando? Estaba pensando en los egipcios. ¿Qué hizo esto? Está en Yo Matt, creo. definitivamente está en Matt. Es Lo que que pasa, José, es que en esa época, está raro, está raro. Me llama la atención, entre que me da risa, me llama la atención, es raro, porque están las figuras de perfil, como los egipcios, sí, pero está hasta que sí, está decente y además le hacen como los senos, es que es muy raro. lo que pasa es que en esa época, como, no sé, finales del 1800, principios del 1900, se hicieron como los grandes descubrimientos arqueológicos en el mundo. Entonces, como que la arquitectura, el arte, todo eso se vio influenciado por estas construcciones, por estas manifestaciones que habían, y por eso es como que ni siquiera se inspiraban, sino que como que lo calcaban, ¿cachai? Muy divertido. Sí, Era las tendencias en el diseño gráfico de moda. sí. Y hay una No, guaguita, mira, hay una guaguita. Es un mono esa, pero bueno. No, un mono, un niñito. ¿O no? No, sí, sí, debe No, ser son un ahí niño. monos Los Ángeles. Lo llevan como un mono, eso sí. Pero esto, me extraña mucho esta figura central. ¿Qué representa esta figura central, sabe? Es que no es como sé. un café con Los piernas. prostíbulos. Que Sí. fuera el café con piernas estos dos, ¿qué onda? Claro, ¿Y es llegan la todos los única trabajadores mujer? para allá. Ah, no, hay otra. Está justo en el medio y es la única que Mm. está en el centro. Así digo, con figura. Muy sensual. No, no, pero es que están todos de perfil menos ella. Mm, ¿No sabe claro. a qué responde esta figura?
No, ¿no? no tenés que averiguar. Sí. Interesante hacer un... Oye, Gaby, ¿y Vanos? ¿Hacia dónde va Vanos? O sea, mira, a mí me gustan estas fotos de... Siempre me ha gustado estos diseños que hay. Sí, de hecho cuando yo veo eso me acuerdo de ti, porque tú tenías en tu Facebook en esa época como fotos de Es que estos acá en carteles pintados. Copiapó hay unos que son horribles, po, güey. Había un lugar que era un restaurante y tenía unos diseños que eran horribles, pero eran tan horribles que eran buenos, sí. Era O eso sea, que termina siendo bueno. la pintura contemporánea anda por ahí, ¿cierto? Saca códigos, tiene códigos, Mm. comparte códigos con eso. Y esos plátanos gigantes, weón. Estos plátanos. Es que igual en algún momento a mí se me ocurrió, a mis alumnos no me siguieron nunca el juego. Hay uno que tú sacaste de los que hacían el que hacía la caja. Ese estaba bueno, el de los huevos. Está un poco. Ah, este Ah, sí, está más arriba. está bueno Ese. este Ah, de sí, los pues bueno, ese. huevitos. Sí, Ese pues. fue hace poco. Que iba por la calle y me pillé con este señor. Mm. Porque en un Está momento bueno yo. porque... Dale, ¿Mm? No, no, dale, dale. lo único que pensaba también era que tiene esta carga de la tradición, del oficio, del gesto, donde ese personaje no es un pintor de lucha gorda, es como un pintor de pincelito, ¿cierto? El que hace las Claro. cosas. Pero ¿sabéis que lo contrataron? Porque lo querían, porque tiene un valor adicional. Mm, Porque la otra solución es poner la weá de Marley Coffee arriba, pues, weón. O sea, Claro. sí, técnicamente se podría haber hecho otra cosa. Tenía la weá impresa en sí. PVC y todo esto está ahí. Sí, de Pero hecho, aquí eso es una hablamos con el decisión. caballero, de que muchas veces sale más barato hacer una gigantografía que te la imprimen y Mm. ellos igual Claro. tienen que, los dueños del local tienen que haber invertido pagándole porque no fue, los huevos no fueron lo único, sino que al otro lado hay un queso y no me acuerdo qué más. Y me decía que, mira Mm. Mm. era común que lo llamaran, era como que él siempre tenía pega en distintos locales pintando ahí. Sí. Está bueno el queso este. Está bueno el queso, sí, está Está bueno. bueno el queso. Esa estructura moderna, ¿cierto? Que la Sí, esquina redondeada, weón, sí. y la weá volando, el zócalo comercial abajo arriba de esos departamentos. Ahora creo que son oficinas, pero puede que en su momento haya sido una casa. ¡Ay, pero todo medio sueño! Ya que nos mandaron la señal, Nico, esta es la última foto, Gaby, de Vano No, no, a mí Angelino. me interesaba ver la del internado, si es que hay del internado. Sí, sí, sí ¿Cuál hay. internado? Bueno, como te comentaba, ese internado fue, tiene, o sea, es como que una mezcla muy interesante porque era el ¿Dónde está? internado, está más abajo, José. El que está medio quemado, ese. ¿Este? No, 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 Ah, no. ya. Ese era el ¿Qué es eso? ¿Y esto cementerio que qué es? también es un mausoleo del cementerio que con una línea fuimos al cementerio a recorrerlo y es, pero hermoso. Em, lo que estaba contando bueno, ese que está ahí al centro, igual es súper interesante. También tiene esto como de arquitectura maya, arquitectura, Como griega. sí, y arriba mira, está terremoteado, está clausurado hace Es unos loca la días. idea porque el otro día estaba viendo, perdón, estaba pasando por afuera de un mall, pero de estos malls que son como en la afuera, es que tienen, como que crecen para los lados, no para arriba, ¿cierto? ¿Ya? Y había un jumbo. Y la cosa es que el mall tenía una fachada, o sea, tiene esta weá como, ¿cómo se llama? El foyer, que no sé cómo se llama. Mm, Es como un pasillo exterior, póntelo. ¿ya? Entonces la fachada estaba continua y en una esquina remataba en unas figuras triangulares y en la otra esquina remataba en una weá redonda. Y al medio Mm. remataba en unas weas que eran como dos pilares. Era una mezcla de weas tan horrible, pero probablemente, o sea, yo no digo que sea lo mismo, pero esas inspiraciones, sí, pues a veces después Sí, pegan de mal gusto. Hay que ver cómo la resiste el tiempo, básicamente. claro. Mira qué lindo eso. Sí, mira, esto es lo que te quería comentar, que este edificio que yo te decía, que era como el final de 1800, principio de 1900, y que es en ladrillo, que era un internado, que era como el lugar donde se educaba la gente que tenía la posibilidad, los hombres acá en Los Ángeles, en los años igual 40, cuando se inyectaron recursos en el país,
hicieron como esta ampliación, que es arquitectura moderna totalmente, con esta escalera escultórica, ¿cachai? Volúmenes simples, sin ornamento, en contraste con lo otro que es así como afrancesado, como neoclásico, pero funcionan súper bien, ¿sabes? Y hoy en día esto es un centro cultural eh, que es como súper interesante de recorrer porque tiene estas mezclas, estos espacios, y lo otro interesante es que cuando estaban haciendo la remodelación del centro cultural, hicieron unas excavaciones y encontraron restos arqueológicos, unas osamentas, qué sé yo. Se determinó que había sido, no sé si era como una parte funeraria indígena o donde vivían. La cosa es que eh, nunca se dijo eso, entonces como que ahora están tratando como de poder ir encontrando esa historia para atrás, porque no sé, po, como que lo que sabíamos que a Los Ángeles se puso acá por el asentamiento militar ahí, pero nunca se dijo en la historia que convivían ellos con indígenas que vivían, que estaban asentados a la orilla del Fortín, qué sé yo. Entonces como que todavía hay muchas cosas por descubrir de nuestra propia historia. Eh, nunca es tan raro en todo caso, o sea, la Mm, elección del lugar para sentarse no sí, pasa, po, es transcultural, po. Es como cerca del claro, agua, en un lugar seguro, ta, 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 ta. Entonces probablemente hayan vivido ahí hace tanto tiempo porque es un buen lugar, o sea, no es que claro, es un buen lugar, ¿no? claro, sí. Gaby, y bostezo aparte, etcétera. Esta es la Mm, última publicación de Vanos Angelinos. Y para acá va sí. la última pregunta. ¿Para dónde va Vanos Angelinos? Mira, como contaba, partí así como por mostrar, como por compartir, como por universalizar el conocimiento. Y los primeros meses, el primer año, qué sé yo, como que tuvo una respuesta mayor de la que esperaba. He recibido colaboraciones, gente me manda fotografías. Por ejemplo, la última foto que subí es una colaboración que me mandaron. Me he puesto en contacto con historiadores que me han cachado por el Instagram, me siguen y hemos generado así como un intercambio súper entrete, no solo de acá de Los Ángeles, sino que de otras partes igual. Entonces como que tú vas retroalimentándote. em, en- Todavía como que, mira, a mí yo lo que quería hacer en un inicio era como ir marcando en especie de plancheta digital, marcar como en GPS los puntos para poder hacer, no sé, quizás como un folleto para que la gente pudiera recorrer, pero después como ya he hecho como más investigación, quizá en algún momento me gustaría poder hacer una publicación de esto, em, o poder hacer algún proyecto con el municipio en alguna ocasión, no sé, porque acá ni siquiera tenemos, en la comuna hay dos monumentos nacionales y están así como muy votados. Acá no hay departamento de patrimonio, nada que proteja en verdad. Entonces, como que si en algún momento se abriera esa posibilidad acá en Los Ángeles, sería bacán. Pero por ahora es solamente hacer el registro, que para mí igual es importante, como seguir el inicio que tenía, que era inmortalizarlo antes de que desaparezca. ¿Tú Uy, veías, estaba tú veías muteado. esa, vaticináis esa desaparición inminente? Sí, sí, porque, bueno, como te decía, los terremotos, sumado a las Ah, ya. inmobiliarias, que O sea, estaban, esa era mi duda, si es que hay mucha inmobiliaria o en realidad es por la sí, fragilidad histórica del terreno. ambas. Es como son los dos factores, los incendios, que como las casas están
abandonadas o que han hecho estos cableados, lo típico que pasa en todas partes y siempre en los barrios, bueno, acá en los últimos años se está dando ese fenómeno que han llegado las inmobiliarias a los barrios antiguos, las casas más grandes, que ya los viejitos se murieron y ya están los herederos, entonces se conjuga todo eso a favor de la inmobiliaria y ahora se está dando eso porque lo están demoliendo para ¿Tú sabes construir. cómo es el plano regulador? ¿Cuánto se permite construir? No me acuerdo exactamente, pero parece que es máximo 15 pisos. No le harto. Sí. Pensando que me imagino que es una ciudad baja. Sí, es baja, sí. La altura, o sea, es que en algunos sectores, como el centro, es más, no se está dando tanto la construcción en altura, sino en general, mira, yo vivo en un edificio, vivo en el piso 11 y domino toda la ciudad. Así que sí, pues te puedo decir que es bien horizontal, además que como somos valle, no tenemos, o sea, como que un paisaje horizontal, yo desde acá veo hasta la cordillera de la costa por un lado y por el otro lado veo la cordillera de los Andes, es todo plano. Y no sé, para mí el ideal sería que la ciudad se mantuviera así, porque es como su característica. Yo creo que todavía estamos a tiempo de... Hay una cosa cultural también, o sea, yo creo que la entrada de edificios en altura en una población que está acostumbrada a vivir en bajo es complejo. O sea, Mm, solamente depende de la inmigración, solamente depende de que llegue gente afuera que está acostumbrada a vivir en un piso a la chucha. claro. Si no, probablemente es un mal negocio. Mm, sí, pues. Bueno, Bueno, igual es como caro construir acá en altura porque, como te decía, estamos rodeados de ríos, tú excavas Claro, 1 metro y te sale agua, entonces tenés que hacer una tremenda inversión ahí. claro. Y tal vez no hay tanto auto, entonces no, para hacer un zócalo de sustentación, hacer los estacionamientos, tal vez no vale la pena. Claro. y es raro, no me imagino Los Ángeles, Gaby. Ya, pues José, tenés que venir. Busca Pero en es que Google, en Los serio, Ángeles, Nico, son ya, unos pero edificios gigantes, no vale la pena. seamos honestos, Nico, ¿tú te imaginas Los Ángeles o no? No, no me lo No, imagino. no. Sí, es muy divertido y tú que has vivido toda tu vida Pero, ahí, obviamente sabes cómo es, pero a mí no pero, me yo, cabe pero en yo la nací en cabeza Los Rancagua. Ángeles. Yo nací en Rancagua, me imagino más o menos cómo podría Es ser. muy similar a Rancagua. Yo lo encuentro similar. En Rancagua, cuando yo era chico, las únicas dos construcciones en altura eran unos edificios que tenían 21 pisos, como las Torres San Borja de acá de Santiago, dos, y nada más. Era como las Torres Gemelas de Rancagua. Eso era todo. El resto eran 5 pisos con cuevas, los blocks. Mm, ¿Cachai? De esa hueá que donde por la ley no tenéis que tener ascensor. Entonces, claro, 4 pisos, 5 pisos con cuevas. Eso. sí, El resto no había más ascensores, no había ascensores. Es como a llegar el ascensor. Ya una vez creo que sí. hablamos de eso. No llegaba el ascensor. Sí, es bien similar. Eso pues, queda pendiente una visita a Los Ángeles, un Sí, city tour. Eso, nos tienes que hacer un city tour. Eso es lo que debería, a eso debería proseguir Vano Angelinos. Tienes que conseguirte sí. a un comparini y salir a mostrar los espacios interesantes de Es bonito eso, que Los eso no he Ángeles. hecho video. ¿Cómo? No he hecho videos. Mira, en una ocasión tuve la intención de hacerlo con un historiador, uno de los historiadores que te comentaba, que él, si bien es joven, no sé, tendrá unos 5 años más que nosotros, tiene hartas publicaciones, Un joven, somos vetusto. jóvenes, No sé cuánto es eso, no sé cuánto es eso. Oye, ¿sí qué tienes tú, Gaby? 37. Ah, sí, ¿No? así somos más o menos de ¿Y la... usted? ¿Qué dirías tú, 40. Nico? 40. Yo 41, eres más joven que yo, Nico. Sí, yo soy ¿Qué? del 82, ¿Vos po. tenés 41? Tengo 41. ¿En qué minuto? Eh, Oh. sí, sé que me veo más joven, lo sé. No, pero los dos se ven de menos de 40 Ah, también. Bueno, lo que iba es que él ha hecho varias publicaciones y él alcanzó a trabajar cuando existía un departamento de cultura y patrimonio acá en Los Ángeles, antes de que lo cerraran. Entonces, él es súper colaborador y él mismo me ofreció, oye, Gaby, ahora que vi esta foto que subiste,
sabes que te voy a compartir este archivo que tengo, que lo hizo un arquitecto que ya falleció, qué sé yo. En una ocasión me regaló una de sus publicaciones que hizo. Entonces, él está como súper abierto a hacer colaboraciones. em, y en una ocasión me dijo, oye, podríamos hacer algo, no sé, como por redes sociales. Y yo le dije, oye, podríamos hacer como una especie de city tour. Yo estaba con todo el entusiasmo, porque además en una línea igual hacemos en vivo y todo, cuando estamos en un lugar. Entonces, para mí es como que una línea y Iván Angelino está como muy mezclado, porque muchos de los lugares que hemos visitado por una línea los conocí fotografiando o viceversa, entonces siempre como que van de la mano. Bueno, y la cosa es que no, como que él no se animó a hacer el en vivo, no sé, pues que no a toda la gente le gustan las cámaras tampoco, po. En ese Tendría que ser caso, una sola. en ese caso la primera persona, una cámara en primera persona, porque a veces donde uno topa es, porque una vez a mí con ¿cómo se llama este? Bueno, hay una productora acá en Atacama que me hicieron hacer un city tour de los murales de acá de la región de Atacama. Y yo lo hice bien y todo, pero igual confieso que me siento más cómodo cuando es en primera persona, donde yo manejo la cámara y no salgo yo. Ah, Sí, y además que podía hacer el guión después y editar Claro, el e incluso video te puede después. hablar encima de la imagen. Sí, claro. sería interesante un city tour, Gaby. Por último, sola, en cámara de primera persona y escuchar tu voz, que nos explique un poco Los Ángeles para darnos un poquito una idea de cómo es esa frontera, esa frontera con la barbarie. Mm, sí. A ver si me animo a hacerlo. Es Ya. como Mónaco, además, por lo que describiste, como esos ríos a los lados, una cosa No, y además me súper... lo imagino todo húmedo y que llueve mucho, pero no es el Sí. sur, es raro, po, porque no es Que el si sur el parte sur de Temuco o... hacia abajo, po. Igual yo cuando he viajado en bus, desde Los Ángeles, el color del paisaje cambia. Sí, El verde es distinto. Hasta antes de Los Ángeles, la típica hueá seca de como la flora Tal, que toda esa cuestión. espinosa, ¿cierto? Los cerros secos. De ahí en adelante es un poco verde, o cambia el verde. sí. Hay harta agua. Se Mm. nota la presencia del agua No por tenéis ahí. potreros, pues, bueno, o sea, en Valdivia yo me acuerdo, pues, no hay espacio, no hay como basural, hay basurales obviamente, pero como crece el pasto, no se nota que hay un peladero. Hay pasto, hay un Mm. patio de alguien, una cancha de fútbol, no sé, una wea así. Oye, hablando de peladero, Nico, ¿cuándo va a Antofagasta? Del 18 me voy a Antofagasta. El ¿Y va a 18 pasar acá o no? voy a tratar de pasar. Sí, Ya hagamos un city tour acá en Copiapó. voy a tratar de pasar de vuelta. Hagamos Porque Un desde city el tour en 18 al Copiapó. 23, 18 al 23 Puerto Idea, no sé cómo se llama la wea. Y el 23 debería venirme de vuelta a Santiago. Ya, porque De abril, estamos. de abril, no de marzo. De abril, sí. Sí. Estamos pendientes de ese city tour, Gaby. Sería interesante. Cuando quieran, bienvenidos, los recibo acá. Nos Y Vale. gustaría conocer más los Los llevo a Ángeles. comer el plato típico acá. No sé si han Plato escuchado alguna típico vez. tienen Los Ángeles. ¿Cuál es? Tipo, la pollona. ¿Quién la pollona? La pollona es en una olla de greda, ¿No? porque acá también se da harto el tema de la greda, ¿eh? Sobre Por todo en los los indígenas, sectores, po, ¿no? claro, sí, y por el tipo de suelo que hay eh, Arcilloso. por lo mismo pudieron construir harto el ladrillo, harto la Perfecto. teja, Ujú. ¿cachai? Ya bueno, en una olla de greda se hace como un cocimiento con pollo, Ya. que es como una sopa, pero como con más textura, así como Le echan sémola. no sé, puede Es un ser. pollo de campo, no hacer pollo, super Claro, pollo. claro. Y eso tú te lo comes así como prácticamente sopeado con sopaipilla. Con su vaipilla, ya. Sí. Puede ser, puede ser. ¿Mm? Y Y además, en esta zona, bueno, no acá en Los Ángeles, pero bien cerquita, que al final, como les decía, Los Ángeles está súper conectado con los pueblos aledaños, están como una de los viñedos más antiguos que hay en el país, digamos, porque eran los que trajeron los jesuitas, que eran en Rere.
o en el sector cercano a San Rosendo, qué sé yo. Herrera era como el mayor asentamiento antes de Concepción, que ahí estaban como las huestes de la corona, tenían hasta su moneda propia, una especie de universidad, qué sé yo, y después quedó en el olvido. Y Lo ahí echaron los todavía jesuitas, po. claro, sí, Lo po. echaron, sí, po. Ahí todavía quedan esos viñedos que ellos plantaron y hay vinos patrimoniales. Ahí, pues. Entonces tú la pollona la acompañas con un vinito ahí. Y Mm, lloviendo afuera. Son viñedos son viñedos no franceses, como, como no en el estilo francés como una té, sino que es como en la tierra. Eh, Están como a nivel de tierra, sí, son como casi un bonsai. Sí, 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 he visto esa estructura, que no es la francesa, los viñedos como en una T, sino que como que crecen, parecen las moras, sí, como unas moras, como unas sí, zarzamoras, como que crecen sí, ahí. bajito. Y tú ves el tronco ancho porque como ya están tan añosos. Ya, pues, Sí. quedamos con la pollona en deuda, se nos va, nos queda menos de un minuto. Gracias por tu Sí, tiempo, Gaby. Nos ya vemos. chiquillo, gracias, lo pasé Chao, súper. Gracias. Nico, gracias. Nos Chao. vemos luego. Chao, Chao, eso, nos vemos. chao.